Muchísimas gracias por esta invitación y vamos a proceder con la presentación. Ahí están conflictos de intereses, que he hecho asesorías a empresas de alimentos edulcorantes no calóricos, también a empresas de legumbres y empresas lácteas. Ahora, ¿qué son los edulcorantes no calóricos? Son aditivos alimentarios que se utilizan, y me estoy autosaboteando, son aditivos alimentarios que se utilizan para sustituir azúcares y potencialmente para reducir la ingesta energética. Sin embargo, la familia de edulcorantes es bien diversa y podemos ver que vamos a encontrar edulcorantes que se absorben completamente, otros que, por ejemplo, el aspartame, la absorción no es como aspartame, sino que la absorción son como dos aminoácidos. La mayoría de ellos se excreta a nivel urinario. Sucralosa, en cambio, casi no se absorbe, el 90% no se absorbe. Stevia se absorbe y se metaboliza. Parte de la stevia también la puede utilizar microbiota. Por lo tanto, pese a que son componentes que tienen en común que endulzan o mimetizan el sabor dulce del azúcar, su estructura química y su metabolismo es distinto. Voy a seguir avanzando. Y acá tengo un ejemplo de aspartame. El aspartame, como dije anteriormente, son dos moléculas, ácido aspartico, fenilalanina, pero también puede conformar o en el metabolismo se va generando metanol. Entonces ahí vienen las alertas o metanol. Ese metanol se va a transformar en formaldehído, ácido fórmico, ácido de toxicidad. Entonces uno lee en algún artículo científico esto y piensa que le estoy agregando un par de sobres de aspartame al café y quizá muera prontamente. Y acá es importante siempre pensar que el veneno va en la dosis, porque si yo consumo una manzana al desayuno, estamos completamente de acuerdo que es absolutamente saludable. Pero si yo me como 300 manzanas al desayuno, claramente eso no es saludable, ¿ya? Probablemente termine en la clínica por algún tipo de descompensación. En este caso, la toxicidad se observa en sobre 200-500 miligramos por kilo peso de metanol. Es decir, yo tendría que consumir al día 140.000 sobres o 350.000 gotas o 2.500 litros de bebida al día para generar la toxicidad. Entonces, siempre que uno revise algún tipo de este tipo de artículos, llevarlo a consumo habitual, a consumo humano y ver la distancia que hay desde que se genera un efecto a lo que habitualmente nosotros consumimos. Vamos a partir en el embarazo. El embarazo hay un aumento en toda nuestra región, en el mundo, pero particularmente en nuestra región. Un aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en el continente, en muchos países supera el 50 y otros supera el 60% de prevalencia de sobrepeso y obesidad durante el embarazo. Además de eso, más del 40% de las mujeres incrementa más de lo estimado, más kilos de lo esperado durante el embarazo, lo que aumenta el riesgo, por supuesto, de diabetes gestacional, parto pretérmino, parto por cesárea y otros problemas comunes en estos embarazos donde el incremento de peso es excesivo. Y de alguna forma hay un consenso que nos dice que en el caso de la sacarina debemos evitar durante el embarazo, y esto debido a que en roedores se alcanza a depositar en placenta. Por otro lado, el ciclamato permanece en los tejidos del feto por más tiempo que en los adultos, por lo que eventualmente podría sobrepasar la ingesta diaria admitida. De igual forma, su consumo en roedores gestantes asociado con un bajo peso al nacer en las crías, generando una sugerencia de evitar el consumo de edulcorante en el embarazo. Sin embargo, no se ha demostrado que la sacarina o el ciclamato causen efectos nocivos en seres humanos durante este estado, ni se asocian a malformaciones congénitas. Además, hay que mencionar que todos los edulcorantes están aprobados para uso comercial para todas las etapas de la vida, incluidas las mujeres embarazadas. Entonces aquí tenemos un poquito una discrepancia. Este paper de Brian menciona esta discrepancia y están en la segunda columna, está la ingesta diaria admitida para cada uno de los edulcorantes y algunas recomendaciones con respecto al embarazo, no recomendado, ¿cierto?, para ciclamato y no recomendado para sacarina. Ahora, hicimos un estudio nosotros el año 2019 aproximadamente con 600 embarazadas, 601 en realidad, embarazadas chilenas. Nosotros tenemos la ventaja en Chile que tenemos una gran cantidad de alimentos. Los alimentos que llevan edulcorantes tienen una tablita extra de información nutricional. Y
encontramos que el 99, 98% de las embarazadas consumían edulcorantes. Sin embargo, la ingesta media de edulcorante era menos del 5%, a excepción de stevia que alcanzaba el 12,5%. Ahora, ¿dónde encontrábamos el ciclamato y sacarina? Principalmente en galletas, algunos helados, galletas y helados dietéticos, mermeladas dietéticas y algunos edulcorantes de mesa. O sea, eran alimentos muy puntuales donde podíamos observar presencia de sacarina y ciclamato. También, y siguiendo con embarazo, también un estudio chileno de la Corte CIMIC, que es una corte que va siguiendo más de 1.000 gestantes, en este caso fueron 1.472 gestantes, donde se evaluó el consumo de edulcorantes y se asoció con algunos outcomes, por ejemplo, diabetes gestacional, aumento de peso también, aunque el tema de aumento de peso no hubo ningún tipo de asociación con edulcorantes, sí hubo una asociación en particular con sucralosa que se asoció su consumo a aumento de riesgo para diabetes gestacional. Sin embargo, faltan más estudios que puedan confirmar este tipo de asociaciones. Cerca del 60-70% de las embarazadas consumían habitualmente sucralosa, principalmente a través de bebidas dietéticas. También está en controversia si los edulcorantes durante el embarazo podrían incrementar o aumentar el riesgo de parto prematuro. Hay un estudio danés de corte y hay un estudio noruego que muestran estas asociaciones. Sin embargo, hay harto tema y no podemos ser tajantes. Primero, los estudios de corte no nos entregan causalidad. Y en segundo lugar, en las mujeres participantes se podía apreciar una mayor frecuencia de obesidad, tabaquismo, menor nivel socioeconómico y multiparidad en mujeres que consumían mayor cantidad de bebidas con edulcorantes no calóricos. Y además de esto, no se evaluó la ganancia de peso durante el embarazo, que es un factor importante en el parto prematuro. Por lo tanto, la calidad de la evidencia de estos dos, de si los edulcorantes durante el embarazo incrementan el parto prematuro, hasta este momento es una calidad baja, ¿ya? Entonces es un tema interesante, hay que seguir evaluando y quizá para futuros estudios es central evaluar la ingesta de edulcorantes quizá durante todo el periodo para evitar la causalidad inversa y ver si cómo está la ganancia de peso durante el embarazo y quizás hacer unas separaciones o un análisis extra con respecto a este aspecto. También se ha hablado que los edulcorantes podrían incrementar, y ya salimos un poco del embarazo y vamos a la lactancia, podría incrementar el dulzor y la presencia de edulcorantes en leche materna. Se ha visto el primer estudio, hay 3 estudios que han mostrado la presencia de edulcorantes en leche materna, básicamente sucralosa, sulfato de potasio y sacarina. Sin embargo, el primer estudio generó alarma porque las concentraciones eran bastante altas. Repitieron el estudio y el tercer estudio también. Las concentraciones son infinitamente más bajas que en el primer estudio. Ahora, uno podría pensar, ¿y esto podría tener efecto o podría llegar al IDA en lactantes? Bueno, miremos la última columna, equivalente leche materna para llegar al IDA. En el caso de sucralosa, 800 litros tendría que tomar el lactante para pasar el IDA y el valor más bajo, en el caso de sacarina, 8 litros. Sabemos que un lactante no alcanza al litro, por lo tanto la posibilidad de alcanzar el IDA es muy lejano. Y además el dulzor la presencia de edulcorante en leche materna no cambia el dulzor, como lo demuestra un reciente estudio de Bryan, donde evaluaron distintas concentraciones de leches de fórmula con cantidad de azúcar similar a la leche materna que no cambiaron los dulzores. Ahora con niños y adolescentes tenemos un tema importante. Está aumentando la prevalencia de sobrepeso, obesidad en todo nuestro continente. Si uno mira los datos, los menores de 5 años, la obesidad y el sobrepeso no pasa del 10%, pero ya en niños de 5 y adolescentes, la obesidad, por ejemplo, en Argentina un 36%, Chile un 35%, México un 35%, etcétera. O sea, un tercio de los niños ya están presentando sobrepeso, obesidad en nuestros países y ningún país tiene una cantidad baja, todos por lo menos sobrepasan el 20% de su población. La exposición a edulcorantes, y ahí entramos en el tema si recomendar o no edulcorantes en niños pequeños. Bueno, en niños pequeños menor de 2 años, menor de 3 años, no se debe dar edulcorantes porque tienen muy poco peso corporal, lo que fácilmente se puede superar el IDA. No, además, no necesitamos hacer restricción o no necesitamos un niño, un lactante, no necesita consumir ni azúcar ni edulcorante.
Y además, el consumo de los lactantes es un consumo con patrones de consumo único. La alimentación del lactante difiere completamente de la alimentación de la familia. Esto ya a los 2 años o a los 3 años, ya el niño, el preescolar, ¿cierto? Ya está consumiendo ya la comida de la casa. Ahora, algunos consensos han mostrado que no hay preocupación toxicológica o de seguridad para niños menores de 6 años con respecto al consumo de edulcorantes no calóricos. Eso sí que no se recomienda en el contexto de la educación y la percepción de sabor dulce y tampoco una recomendación de salud pública el recomendar edulcorantes para niños. Sin embargo, niños con diabetes tipo 1, por ejemplo, con sobrepesos, obesidad, con historia de caries, etcétera, podría ser una alternativa viable e importante, porque en familias, por ejemplo, donde se consume habitualmente jugos o bebidas azucaradas, es difícil poder pasar a agua y es una condición mucho más fácil pasar a bebidas o jugos con edulcorantes no calóricos. Datos chilenos, y este es un dato antes de la ley de etiquetado frontal, ya mostraba que el 96% de los niños consumían edulcorantes no calóricos y no estaba asociado el consumo con el peso corporal. Posterior a la ley de etiquetado frontal, hay que recordar que Chile lleva casi 9 años con ley de etiquetado frontal, partió en junio del 2016, ¿ya? Y los alimentos chilenos han cambiado radicalmente. Ya tenemos, si uno compara con los alimentos antes de la ley, tienen menos sodio, menos grasas saturadas y menos azúcar. Para evitar, por supuesto, el sello alto en azúcar, en este caso, se ha reemplazado por edulcorante y en el caso de los lácteos, por ejemplo, el 67% de los lácteos y dentro de los lácteos, por ejemplo, la leche con chocolate, estas leches con sabor, cerca del 90% contiene edulcorante. Cereales de desayuno un 31%, bebidas no alcohólicas un 74% y dulces y postres un 46%. Por lo tanto, los niños van a estar muy expuestos al consumo de edulcorantes no calóricos y uno podría decir, probablemente se está pasando el IDA por esta gran cantidad o gran porcentaje de alimentos que contienen edulcorantes no calóricos. Sin embargo, se han hecho 2 estudios, este estudio en niños realizado por académicos de la Universidad Católica con niños de distintos niveles socioeconómicos y no encontró ningún tipo, aunque era el consumo frecuente, no encontró que se pasara la ingesta diaria admitida en ningún caso. Llegó el máximo de los niños, por ejemplo, sucralosa al 61% y stevia un 59%, pero los valores medios eran bastante bajos. Otro estudio, este de niños de una cohorte del INTA, que son niños de nivel socioeconómico medio-bajo, también lo evaluó y el resultado fue similar, aunque el consumo es muy masivo, no se observó un consumo que superara el IDA. Y con respecto a niños también, dependiendo del tipo de estudio, y eso probablemente van a profundizar más adelante, dependiendo del tipo de estudio, estudios observacionales de repente muestran incremento, por ejemplo, asociados con incremento de riesgo de peso. Sin embargo, en estudios de corte, que también son observacionales, vemos que los datos son un poco más controvertidos. Algunos estudios muestran un aumento de asociación, otros mantención. Y en el caso de los estudios clínicos, en general, muestran efectos contrarios. O sea, disminuye el peso corporal y en la mayoría de los casos también hay mantención. Y con respecto al apetito, uno tiene la idea que los edulcorantes incrementan el apetito, sin embargo, la mayoría de los estudios en niños muestran disminución de apetito, 3 disminución, 1 aumento y 2 mantención. Y aquí voy a mencionar a nuestro siguiente expositor que hizo un metaanálisis con respecto a estudios clínicos y estudios de corte, o sea, estudios longitudinales y sobre el consumo de edulcorantes no calóricos en niños y adolescentes, que hasta ahora, según lo que yo tengo entendido, sería el primero. ¿Y qué encontró? Primero que nada, hubo un menor aumento de IMC en adolescentes con obesidad en los estudios clínicos, ¿ya? Que su resultado es bastante concordante con lo encontrado en estudios en adultos. Y en el caso de estudios de corte, o sea, estudios longitudinales, observacionales longitudinales, no hubo una asociación significativa entre el consumo de edulcorantes no calóricos y cambios de IMC. Si vamos a las imágenes, acá están los estudios de los estudios clínicos, podemos ver que el efecto global es de menor riesgo. Curioso, cuando hay conflictos de interés, cuando el estudio estaba financiado por la industria, uno podría pensar todo lo contrario, pero no había asociación y cuando no tenía conflictos de interés, el efecto de
de reducir el riesgo de obesidad es muchísimo mayor. Así que es interesante, recomiendo la lectura de este metaanálisis, pero el efecto es positivo, particularmente en los adolescentes con obesidad. Los adolescentes normopeso, como ustedes pueden ver en la figura, no muestra asociaciones. En el caso de los estudios de corte, los resultados son similares y no se observa acá, no se observa asociación entre el consumo de edulcorantes no calóricos y el riesgo de obesidad. En el caso de los adultos, y nos vamos a situar nuevamente en Latinoamérica, Latinoamérica es una región que le gusta el sabor dulce, ¿ya? Sabemos que una recomendación en general son entre 2.000 a 3.000 calorías totales, ¿cierto? Dependiendo del sexo, la actividad física, pero lo vamos a dejar en 2.000 calorías para hacer el cálculo sencillo. La recomendación por la OMS máxima de azúcar son el 10%, es decir, si uno a 2.000 le obtenemos el 10%, nos va a dar 50 gramos de azúcar al día. Pero miremos los datos del ELANS de Latinoamérica, encontramos que partimos casi con 100 gramos, o sea, partimos duplicando la recomendación del consumo de azúcar. O sea, somos una región, pero extremadamente dulce. Y más encima, tenemos un tema que muchos profesionales, médicos, nutricionistas y otros profesionales de la salud están ahora convencidos que el consumir azúcar es mejor que consumir edulcorante. Entonces están malinterpretando los resultados. Y aquí les voy a demostrar que es un gran error. Este estudio evaluó el consumo de 4 tipos de bebidas. Les dieron 1 litro de una bebida con azúcar, una cola con azúcar, un litro de agua, 1 litro de una leche semidescremada y 1 litro de una bebida cola sin azúcar. Y vieron el efecto en grasa hepática, muscular y visceral. Después de 6 meses de intervención, este es un estudio clínico de intervención, y en resumidas cuentas, tomar 1 litro de bebida azucarada al día durante 6 meses incrementa de forma significativa la grasa hepática, muscular y visceral. En cambio, tomar bebida dietética, tomar leche descremada, o semidescremada, perdón, y tomar agua, esto no ocurre. Así que ahí tiene 3 alternativas, pero claramente la bebida azucarada no es la mejor. Este estudio también evaluó el consumo de una dieta alta en azúcar, 150 gramos, que podríamos fácilmente consumir un latinoamericano, versus una dieta alta en edulcorantes durante 10 semanas, y que encontró que al final del estudio, la gente que le tocó consumir 150 gramos de azúcar resultó con glicemias postprandiales, insulinemia y lipemia significativamente más elevada en comparación con los sujetos que les tocó una dieta alta en edulcorante. Por lo tanto, aquí en un segundo estudio que está mostrando que claramente no es lo mismo tener una dieta alta en azúcar que una dieta alta en edulcorante. No sé qué hice. A ver, vamos a... Algo pasó y... ¿Por qué? Voy a avanzar rápidamente porque me salté un par de diapositivas. Vamos a ir lento acá antes que me... Ah, algo pasó acá. Ya, con respecto al consumo de bebidas azucaradas es similar. Hay un estudio que comparó el consumo de bebidas azucaradas y bebidas dietéticas y agua, y solo se ve efecto en glicemia y en insulina en bebidas azucaradas, y no se ve el efecto en agua y no se ve el efecto en bebidas dietéticas. Por lo tanto, no es lo mismo tener una dieta alta en azúcar, como la tenemos en nuestra región, que una dieta alta en edulcorantes. Y acá está un poco la reflexión. Tenemos un nivel elevado de consumo de azúcar. Muchos países están pensando en eh, poner etiquetado frontal y ha tenido resultados interesantes, como en el caso de Chile, donde ha habido una reducción importante del consumo de azúcar, que pasamos de cerca de 142 gramos antes de la ley de etiquetado frontal a menos de 100 posterior a la ley. Es un dato de Euromonitor. Sin embargo, se está pensando también poner etiquetado frontal para edulcorante, ¿ya? Consumir una cantidad elevada de azúcar, vemos por los datos mostrados que puede generar alteración metabólica y aumento de riesgo de obesidad. Consumir una cantidad importante de edulcorante, aunque no se pase el IDA, porque en general, por lo que vimos anteriormente, es difícil pasarlo, eh,
no tiene esos efectos metabólicos. ¿Ya? Entonces, aquí hay harto tema que discutir, particularmente en nuestra región. Podemos concluir que el consumo de edulcorantes durante estas, yo me centré en tres etapas, ¿cierto? En el embarazo, niños, adolescentes y adultos, no implica mayores efectos en salud. Sí, quizá tener un poco de ojo en las embarazadas, donde no es recomendable sacarina y ciclamato. En el caso de los niños, no es recomendable el consumo de menores de 2 o 3 años, pero en casos de niños con sobrepeso, obesidad, niños con diabetes tipo 1, es una opción y es muy difícil lograr pasar el IDA. Lo hemos visto en estudios en Chile, donde tenemos una gran cantidad de productos con edulcorantes. Y en el caso de los adultos puede ser beneficioso, particularmente para el control del peso, la dislipidemia y los niveles de glicemia e insulina. Muchísimas gracias.